Cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera sesión en línea del curso Introducción a los Sistemas de Automatización. En esta clase 3 vamos a ver lo que son lenguajes de programación para PLC, haciendo énfasis en el lenguaje GRAPSER, Gráfica de Control de Estados de Transición. Por lo tanto, nos vamos a acercar a los conceptos básicos que requiere y también vamos a brindar las soluciones de las actividades opcional y calificable para el resultado de aprendizaje de la unidad 3. Recuerden que hasta el momento todas las actividades están disponibles hasta el día lunes 31 de julio, 7 de la mañana. En caso de obtener calificación D, es decir, no aprobado, que no cumplió el puntaje requerido, que son 70 puntos, pueden repetir la actividad. Una vez presenten las actividades en la plataforma del curso, el instructor tiene entre 24 y 48 horas hábiles para responder y evaluar. ¿Eso qué quiere decir? Que si generalmente envió la actividad el martes después de ya haber revisado en mi horario las actividades del curso el viernes y tenemos sábado, domingo, el instructor tiene entre lunes y martes, que serían los días hábiles para evaluar. Aunque yo trato de calificar en el mayor tiempo posible, pero pues para que tengan en cuenta esos tiempos. Hay incentivos de nivelación que he dado, que por ejemplo, si tienen más de 3 medallas obtenidas como estrategia de gamificación, que las medallas que se obtienen, si yo entrego los trabajos a tiempo, si yo participé en el foro social, si yo participo en el foro temático, también me dan medallitas si no cumpla bien. En la primera sesión en línea que tuvimos, se explicó la primera actividad que era verificar a partir de la guía de aprendizaje la identificación de algunos sensores y sus características técnicas. En la segunda semana nos enfocamos al tema de actuadores y teníamos como actividad calificable era una evaluación en línea. Aquellos que en la evaluación en línea obtuvieran entre 60 y 69, que el sistema lo da como D, yo verifico el puntaje y yo les califico manualmente y yo les envío el correíto que aprobó la evaluación. Pero eso sí, no se hace en tiempo real, hay que esperar que yo la revise. Pero aquellos que la presenten y obtengan más de 70 puntos, les aparecerá automáticamente en línea el A. Esa es como la observación. Y aquellos que vayan a participar en el foro temático, que la opción es voluntaria, opcional, lo deben de hacer de acuerdo a la explicación que se dio en la clase anterior, es cumpliendo todos los criterios de dinamización en rúbrica Tigre. Si no se cumple eso, pues el foro no será aprobado. Pero si aprueba la evaluación, pues yo en el sistema manualmente le coloco como aprobado. Pero en la retroalimentación del foro, si te digo, no cumples estos criterios por esas y estas razones. Por eso es importante que tengan en cuenta la explicación dada en la clase anterior. En esta tercera semana, entonces nos vamos a enfocar en lenguajes de programación y tenemos dos actividades. La primera actividad será la evaluación, que es un cuestionario que en la guía de aprendizaje, pero se hace como si fuera taller, se responde. Aquí voy a brindar la solución de cómo sería la solución adecuada y correcta de esa evaluación y también cómo sería el taller. Con cualquiera de las dos que aprueben, doy por aprobado el resultado de aprendizaje de esta unidad 3. Entonces, los lenguajes de programación consisten en unos lenguajes muy similares, muy cercanos al lenguaje de nosotros, que es el lenguaje humano y natural, y nos permite comunicarnos con las máquinas para controlar su comportamiento físico, lógico. La máquina por excelencia con que hacemos procesos de automatización industrial se llama el controlador lógico programable, o PLC. Este PLC, de acuerdo a la norma técnica ISO IS 61131-3 de 2013, presenta las formas y la manera como, y los protocolos que se debe programar. Para un PLC se puede programar generalmente, entonces todos los construidos después del 2013 pueden programar y tienen que venir programados para cualquiera de estas 4 formas de programación. Una que es el lenguaje ladder o lenguaje escalera, sinónimo de contactos eléctricos. El otro es bloque de funciones o diagrama de bloques, que es muy similar a aquellos que
Han visto simuladores que cogen cajitas y bloques en la parte electrónica, como los simuladores de circuitos electrónicos, los circuitos digitales. Tenemos otra que es texto estructurado, que sería como la operación a través de comandos con lenguajes muy parecidos al lenguaje BASIC o al lenguaje C, una tecnología que es muy similar, que es BHL, que consiste en arreglos de compuertas lógicas. Y existe otra forma de programación que se llama GRAPSE, gráfica de función de control de estados de transición. Para el caso de este curso, entonces, vimos en primer lugar que existen los sensores, que son aquellos dispositivos con que se interactúa con el mundo físico y se convierten esas señales físicas a señales eléctricas, donde se van a procesar en un cerebro. Ese cerebro, entonces, uno puede ser una tarjeta electrónica como tal que yo la pueda diseñar para su control, o a partir de un sistema embebido, es que tenga un sistema que tenga un cerebro como un microprocesador o microcontrolador. Entonces, los de microcontroladores, eso sería, por ejemplo, los microcontroladores Arduino, los microcontroladores PIC, o Microchip, o Motorola, cualquiera de la marca, en las tarjetas electrónicas respectivas o tarjetas de desarrollo. Ya en el campo de la programación sería con un computador que tenga una capacidad de procesamiento especial, pero en el mundo de la automatización tenemos ese computador especial que se llama el controlador lógico programable PLC, que tiene unas salidas protegidas especiales y están diseñados para trabajar en condiciones hostiles y tienen grandes protecciones. Entonces, la primera parte de los lenguajes de programación con el ser humano, entonces ya cuando se programa, se interactúa a través con el mundo real, a través de los actuadores, que son esos elementos que vimos en la unidad 2, que convierten a partir de señales eléctricas en señales físicas o de movimiento, de acuerdo al medio que haya. El medio era el aire, entonces, entonces tenemos actuadores neumáticos, que van a partir de un gas. Tenemos por líquido, entonces serían los actuadores hidráulicos. Hay otros que en lugar de líquido agua tienen aceite, entonces le dicen oleohidráulicos, o sea, aceite en agua, o sea, como líquido. Y también están los eléctricos como tal, que tenemos. Y también están los meramente físicos como hay. Pero para realizar la programación, entonces partimos de que siempre hay que identificar que, de acuerdo a la automatización, que consiste en eliminar tareas repetitivas, y lo que hacemos es un proceso donde ese proceso y ese cambio tomamos las decisiones a partir de esos datos de entrada. Tenemos que identificar, de acuerdo al proceso, cuáles son esas entradas. Y de esas entradas, hay unos sensores que van a brindar información. Y en el proceso, de acuerdo a qué salida quiero tener, ahí es donde entran los actuadores. Pero en todo eso, hay una primera parte que generalmente uno trabaja en el campo ya de la automatización, que se llama el concepto de diagrama de rutina. ¿Qué quiere decir eso? Que los sistemas ejecutan siempre un conjunto ordenado de tareas para agregar valor. Esas tareas se ejecutan en un orden determinado. La ejecución de estas tareas se utilizan en los métodos que facilitan el proceso. En otras palabras, es una programación secuencial. Entonces, si hay algunos que están dentro del área de la informática, los sistemas, dirán, es que yo aprendí a programar en Java, pero es que en Java programo con una lógica o un paradigma de programación que es programación orientada a objetos, donde ahí, ojo, hay que tener los conceptos básicos de la programación secuencial, que son las variables, cuáles son los ciclos, las funciones, los comandos que puedo utilizar. Pero cuando cuando utilizo esa programación orientada a objetos, tengo que tener otra forma y otros conceptos, que es para hacer esas cajitas o esa forma que sea dinámica la programación. Entonces tengo que entrar a otra parte conceptual. Pero en el campo de la automatización sería una forma de programación secuencial, donde partimos a partir de un análisis estructural, es cómo sería físicamente, cómo está montada la planta del sistema, con los sensores, actuadores y donde iría el dispositivo de control, y cómo puedo coordinar esas tareas. Entonces, si vemos de acuerdo a esta imagen, vemos que habría un sistema donde hay como una bandeja, donde me va a suministrar, de acuerdo ahí, si hay botellas o envases o cajas. Necesito primero alimentarlas, ¿qué? Energizarla y que empiece a funcionar. Y después de eso, si estoy teniendo líquidos, por ejemplo, entonces va a haber un proceso de llenado que va a ser una segunda tarea,
lleno el líquido o lleno el gas, lo que sea el proceso. Después va a haber un proceso que es para tapar, donde ya después hago el sellamiento, después se transporta y después se evacúa. ¿Sí? Esa es una forma secuencial de realizar eso. Pero se parte primero de ese análisis estructural, entendiendo, entonces recordando esos conceptos de la unidad 1 y 2, que hay unos elementos que se interactúan con el mundo físico, que serían esos sensores, para poderlo procesar en algo que se llama la parte operativa. Esa parte operativa es la que actúa a partir de esas materias primas, esos insumos que capto a través de los sensores y que después de hacer el procesamiento vuelvo a interactuar con ello a través de los actuadores, aquellos que se convierten en esas señales del mundo de movimiento como tal para interactuar a partir de las órdenes. ¿Dónde está esa parte de mando, que es donde se procesa la información y que se conoce, pues una forma que le dicen técnica, es el MONSER, o sea, el módulo donde está el cerebro? Pero siempre de acuerdo a esos elementos y de esa información, siempre va a tener un proceso de comunicación, un canal de acción donde yo me voy a comunicar. Es decir, están esos sensores que me llega información a mi parte del cerebro donde va a tomar las decisiones. Y después voy a tener esa acción directa sobre los actuadores, porque muchas veces de los actuadores van a necesitar algo que llaman preactuadores, que serían esas interfaces para que me funcione adecuadamente. Por ejemplo, si yo hay manuales técnicos de esos controladores lógicos programables PLC, donde me dice que ese PLC, su salida es por transistores. Entonces no le puedo conectar señales de carga que manejen mucha corriente. Por ejemplo, no le puedo conectar directamente un motor, o un bombillo de 110, un motor de alterna. Entonces necesito desarrollar esa interfaz. Esa interfaz consistiría ese preactuador para poder que cumpla ese mando que da el sistema. Este es como un primer preconcepto que hay. Y de acuerdo a eso, yo realizo una coordinación de tareas que serían esas operaciones agrupadas según criterio funcional. Aquí entonces se sigue una forma de programación que se llama el GRAPSET, que es gráfica de control de estados de transición. Es un modelo de programación que se realizó generalmente en Francia, y en el campo de la automatización es muy utilizado porque nos permite visualizar a través de etapas y tareas sencillas dónde irían esos procesos de entrada, o sea, de esos sensores, y esa interacción que va a tener con ellos a partir de los actuadores, en un esquema por etapas y tareas básicas. Si nos devolvemos de acuerdo a lo anterior, entonces siempre entra una primera parte donde arranca el proceso, donde se debe alimentar y debo verificar si el envase está bien posicionado o no. Si está bien posicionado, entonces paso al siguiente proceso, que es llenado de alguna acción. Verifico si el envase está lleno, ahí estoy implicando la señal de un sensor. Después, la siguiente etapa, tapo una acción y verifico si el envase está tapado, hay otra acción de un sensor, y ahí después genera un actuador que sería el sellar. Después verifico, miren, ahí hay un sensor que me verifique si el envase está sellado, y si sí, entonces voy a transportarlo. Y después verifico si el envase está posicionado donde lo quiero transportar, y por último evacuo, y ya es el conjunto de tareas que ejecutar. Así, en esta coordinación de fases de una tarea conformada por muchas operaciones dentro de la operación, entonces vengo aquí a reforzar un concepto que se llama las compuertas lógicas. ¿Y por qué hablo aquí de las compuertas lógicas? Porque les decía, para programar un PLC, de acuerdo a la norma ISO IEC, hay varias formas. Entonces, las compuertas lógicas es el concepto básico fundamental para programar ese PLC. ¿Y qué es una compuerta? Aquella que tiene interacción de acuerdo a entradas y salidas. Tiene generalmente unos nombres, hay tres básicas. La NOT, que sería la negación, la AND o operación I, que es como la multiplicación, y la OR o la operación suma. Pero teniendo en cuenta que todos estos sistemas vienen bajo una forma de operación binaria, unos o ceros. Entonces se obedecen a algo que se llama el álgebra de Boole. Y el álgebra de Boole, ¿qué me trata? Así como la álgebra tradicional empieza variables donde reemplaza elementos de entrada, o de acuerdo a esa entrada va a tener una combinación, un proceso para la salida, pero en nuestra álgebra normal operamos con nuestro sistema decimal. Para operar con estos dispositivos de cómputo, esos equipos que hacen el procesamiento, la lógica es que esas variables solo pueden tener valores 1 o 0.
donde el 1 a veces se asocia a decir verdadero y el 0 al decir falso, o 1 encendido y 0 apagado, 1 hay señal, 0 no hay señal, 1 5 voltios, 0, no, 0 voltios. Entonces, con este mismo concepto de estas preposiciones, tablas de verdad, es que en las disciplinas de las ciencias sociales, humanas y de comunicaciones, es que se construye la lógica para construir los textos de una forma lógica. Ya en el campo de las áreas de las ingenierías, utilizamos estos mismos conceptos. Si yo estudio electrónica, entonces me sirve para hacer el diseño de un dispositivo electrónico digital. Ya más avanzado, con esos elementos ya puedo realizar programación para la parte de sistemas en software o con sistemas embebidos por microcontroladores, donde encuentro una operación, que es la forma como se representa. Si yo lo hiciera a mano, entonces aquí tendría, por ejemplo, A, la variable A va a tener un valor de 0 o 1 y lo represento con la rayita arriba, si lo escribo a mano, pero si lo hago en computador con el apóstrofe al ladito, que significa que está negado. Entonces, en el mundo de la automatización es como un contacto que está normalmente cerrado, como parada de emergencia, que lo oprimo para que me abra el sistema y no me deje circular. Y la tabla de verdad es simplemente la relación donde me implica, de acuerdo a esa entrada, la salida que voy a tener esa variable. Y esa construcción de la tabla de verdad viene de la lógica binaria, que el bit es el mínima unidad de almacenamiento y puede tomar los valores 0 o 1. Entonces empieza por 0 o 1. Y como lo contrario, 1. Entonces esa parte de operaciones, si yo fuera a operarlo, hacer una operación por un lenguaje texto como tal, como un C, un BASIC. Esa representación tradicional, lo que les decía, si yo lo fuera a pegar por bloquecitos de funciones, tengo el símbolo. Por ejemplo, de Siemens están los logos. Los logos son PLCs especiales, pequeñitos, económicos, donde se operan y a partir tienen la relación de compuertas lógicas como esa operación. Está la normalizada, que a partir de la normalizada es que nos desprendemos para hacer las operaciones en Graphics, y la última que es lenguaje de contactos eléctricos, que es para hacer la ladder o lenguaje de contactos. Entonces vemos contacto normalmente cerrado. Y vemos que en la tradicional y normalizada hay un circulito afuera que significa que eso va a estar negado, siempre que haya ese circulito afuera. Está la operacional, lógica. Entonces, es la parte de multiplicación booleana. Como tal, tiene dos variables, dos entradas, porque tiene que haber interacción entre dos. Como al ser dos, de acuerdo a la lógica matemática, 2 a la 2 es 4, por eso tiene 4 posibles combinaciones. Entonces siempre empezamos, aquí no importa el orden, si ya lo pongo de primero o de segundo, no importa esa forma, ya depende el que escriba la tabla como lo quiere interpretar, y simplemente lo que hace es que la primera es la menos significativa, 2 a la 0 es 1, entonces tiene un 0 y un 1. La segunda, 2 a la 1, 2 ceros, 2 unos. Entonces, si tuviera tercera variable, 2 a la 2 sería 4 ceros, 4 unos, y hacer 3 variables serían 8 combinaciones, y así sucesivamente. Este es como de concepto general de cómo se construye esa tabla de verdad. Pero como dice esa tabla de verdad es la AND de la operación lógica. Solo me da salida si las dos entradas son 1. Caso contrario, me da 0. Entonces, ¿para qué me sirve en la parte de programación eso? Con eso es que yo construyo. Si yo voy a hacer entonces un programa para acceder a un banco, para acceder a alguna parte, le estoy haciendo una operación AND para verificar contraseñas, tu clave para cajero automático. Ya en estos dispositivos como los PLC o los microcontroladores sería para verificar el estado de un puerto. Si el estado del puerto está activo o no, comparo. ¿Y cómo hago esa comparación? Con un valor numérico, porque el sistema comprende números, unos o ceros, si los sé en binario. Pero también existe la representación del sistema hexadecimal, que es base 16, que me representa 4 dígitos binarios, entonces los visualizo en números del 0 al 9, y en lugar de escribir el 10 está la A, en lugar del 11 la B, en lugar del 12 la C, del 13 la D, 14, 15 la F, que me representa ese sistema de numeración. Y entonces en representación tradicional lo vemos muy parecido como si fuera la letra D, y en normalizada el cuadrito, y con como la I en letra pegada dentro del cuadrito. Y en contactos eléctricos son dos contactos que crean un circuito en serie, uno al lado del otro. La única manera que me circule es que los dos estén unidos.
Si algunos de ustedes compartieron la primera sesión en línea, por eso me pareció interesante unirlos a todos, porque estos conceptos unen a los 3 cursos que estoy orientando. Ahí pudieron ver que también hablé de esto. Y la operación OR, suma booleana, ese es como equivalente a los circuitos en paralelo, como lo vemos en los contactos al final. En la normalizada vemos que aparece mayor o igual que 1, porque en más de una ocasión es que da salida. Vemos en la tradicional es que parece como una C invertida en la basecita, ya no es como la de igualita y termina casi en punta. Y en la tabla de verdad la sigue la misma combinación, pero la diferencia, la única manera de que no dé salida es que las entradas son 0. A partir de estas básicas se construyen las operaciones combinatorias, o sea, complementarias, con la combinación de la AND, la OR o la NOT, que es la NAND, la negación de la AND, en la AND. Entonces, si lo contrario de la AND, solo me da salida 0 cuando las dos entradas son 1, y vemos el mismo símbolo tradicional, pero con la bolita al final. En operación vemos aquí con la rayita arriba, si fueran las dos con el apóstrofe, sería entre paréntesis el apóstrofe al final. En la normalizada, el mismo símbolo, pero con la bolita afuera. Y en la de contactos dice, venga, pero aparecen contactos normalmente cerrados y en paralelo. Es porque se aplica un teorema. Recuerden que toda álgebra tiene teorema de leyes y propiedades. Es el teorema de Morgan, que la equivalencia de la NAND equivale a negar cada una y cambiar la operación de multiplicación por suma. Es el representativo. La NOR, la negación de la OR. En la OR solo da 0 si la entrada son 0. Como aquí es lo contrario, en esa solo da 1, en la resto da 0. El mismo símbolo de la OR, pero con la bolita. El mismo símbolo normalizado, pero con la bolita afuera. Y son dos contactos en serie, normalmente cerrados, que se aplica ese mismo teorema de De Morgan. La OR, la O exclusiva. Entonces representa como un más y dentro de un círculo. Y la tabla de verdad que es para hacer comparación. ¿Cuándo me da salida? Cuando las dos entradas son diferentes. Es un comparador netamente. Y vemos como eso es exclusiva, es el mismo símbolo de la O, pero encontramos que de la base deja un espacecito y repite esa como se hace invertida. Y en la normalizada igual a 1, porque solo en una de las dos ocasiones con uno es positivo y el otro es negativo, 1, 0 es 1, da salida. Y aquí, entonces, este es como un equivalente que sale a partir de la definición de esa, que es el primero normalmente abierto, el serie con el otro normalmente cerrado, y los dos en paralelo con el primero normalmente cerrado, multiplicado por el otro normalmente abierto. Y la negación del AXOR es lo contrario del AXOR, es decir, solo me da salida si las entradas son iguales, si los dos son 0, si los dos son 1. Entonces, con estos conceptos básicos es que parto para lo siguiente. Entonces, para la actividad de esta semana, que es la programación en Graphics, cuando tengo un lenguaje de programación, siempre que va a tener en cuenta que eso tiene una simbología. Y entonces, Graphics, vemos que sus siglas que significa gráfica de control de etapas de transición. Entonces, parte de un diagrama funcional normalizado, ya acabamos de ver, viene de la representación normalizada, que permite hacer un modelo de proceso automatizar contemplando entradas, acciones realizar, procesos intermedios que provocan esas acciones. Entonces, si vemos de acuerdo a esta imagen, una gráfica de control de estados de transición normalizada permite identificar qué comandos va a estar. Entonces, parte de una simbología. Entonces, aquí encontramos ya aquí la simbología adecuada, donde vemos siempre la primera etapa de inicio, es como un cuadrito dentro del otro y aparece el 0, que quiere decir que va a iniciar. Y la unión entre cada uno, encontramos una línea atravesada, aquí vemos Start, y ese Start significa que es el botón para que inicie. Entonces un pulsador, que es un sensor que me convierte cuando hundo un movimiento físico a eléctrico, si está oprimido o no. Y la acción de la primera etapa sería desplazar, ya después verifico si el vaso está en posición, si sí está en posición, sello, vaso sellado. Ese es como un ejemplo básico. Pero entonces tenemos que partir de esas representaciones. Y a partir de estas representaciones que tenemos las actividades propuestas. Una actividad de rutinas de control, donde yo les dejo la simbología y simplemente es donde ubico cada una, que es la que voy a explicar ahorita. Y la otra en la evaluación, donde hay dos conceptos básicos que tienen que tener de la parte técnica. Y el otro, haga una propuesta para implementar un sistema y escriba el esquema en Graphics.
Entonces, los elementos de programación de Graphics, entonces primero parto de etapa inicial. Vemos ese símbolo aquí de la etapa inicial, que lo estamos ubicando acá, esta primerita, dice etapa inicial, que es como un cuadrito dentro de otro, y indica el comienzo del graphic. Se activa al poner run el autómata. Recuerden que el controlador lógico programable en Europa se le dice también autómata. En América generalmente le decimos PLC. Y siempre solo hay una fase de inicio. Solo puede haber uno con este. Después sigue etapa. Etapa ya sería el cuadrito solo. ¿Qué pasaría? Es que dentro de eso irían números. Para la inicial generalmente coloco 0 o 1. Si coloco 1, entonces la otra sería 2. Si coloco 0, la siguiente etapa sería 1. Y su activación lleva consigo una opción de espera, o sea, hay que esperar un tiempo. Y la línea vertical es la unión, es para unir entre sí varias etapas. Y si la tengo horizontal, indica direccionamiento, que es la activación de una u otra etapa en función de una condición que se cumpla. Vemos si tenemos en horizontal dos líneas, significa simultáneos, que puede ser paralelo, que quiere decir que se pueden ejecutar a la vez. No significa que si la tengo una solita, solo se hace una o la otra. Mientras que en simultáneo, cualquiera de las dos pueden ser al mismo tiempo. Y acciones asociadas, ¿qué quiere decir? Que pueden activarse automáticamente dos acciones al mismo tiempo, dos actuadores. Y vemos una muy parecida aún más, que es la transición, que es la condición para activarse la etapa y activarse la siguiente, se indica con un trazo perpendicular de unión. Ahí generalmente en esas que van los sensores. Hay unos principios básicos que tiene esta parte de programación, es que se descompone el proceso en etapas que sean actividades tras el cierre de otro. Cada etapa se le asocia una o varias acciones que solo serán efectivas cuando la etapa esté activa. Una etapa se activa cuando se cumple una condición de transición. El cumplimiento de una condición de transición implica la activación de la etapa siguiente y desactivación de la anterior. Y nunca puede haber dos etapas o condiciones consecutivas, siempre deben ir colocadas en forma alterna. Es decir, se hace una vez netamente secuencial, como les decía ahorita. Aquí vemos entonces, también vemos con un ejemplo. En las secuencias de las líneas, este es un diagrama genérico. Entonces aquí les advierto, si van a presentar la propuesta, por ejemplo, del caso 3 de la evaluación, así genérico no me sirve, tengo que cambiar, venga, en condición 1 que colocaría, en acción 1 que colocaría, es lo único que tienen que variar. Entonces, simplemente esto es para línea. La forma lineal como tal de la sesión. Entonces encontramos, mira que aquí, entonces arranqué la etapa con el 1, no con el 0. Y la etapa inicial solo puede haber una y viene condición. Condición 1, ¿qué significa? Que iba a haber un sensor. Si está activo ese sensor, va a la siguiente etapa, que sería la 2, donde hay una acción. ¿Y esa acción que implica? Un actuador. Un motor, un sensor, un actuador de luz, un actuador de movimiento, visual, de sonido. ¿Ves? Entonces, por eso escribimos los conceptos de la semana anterior. Después, el segundo sensor, que es la condición 2, ya se desactiva la anterior y va a la etapa 3, verifica la acción 2, después la acción de 3, condición 3, que sería el otro sensor, ejecuta simultáneamente acción 3 y 4, verifica la condición y vuelve a iniciar. Entonces, aquí que estamos viendo un ejemplo de clasificación de una secuencia netamente lineal. Es decir, el programa se va activando una etapa y se desactiva cuando se cumpla la condición para la siguiente. Entonces, las acciones se realizan en función de la etapa activa. ¿Cierto? La segunda forma de programación sería con direccionamiento. O sea, yo no la tengo lineal solita, sino que puedo tener varias condiciones. Entonces, por ejemplo, tengo un sistema de envasado de botellas. Tengo botellas grandes, medianas y pequeñas. Entonces, ese sería un ejemplo para yo poder definir con esta etapa cualquiera. Entonces, resulta que yo inicio mi proceso y tengo 3 líneas de producción. De acuerdo al sensor que me detecte, si tengo una botella grande, o una botella pequeña, o una botella mediana, me lo enruta esa línea. Entonces, de acuerdo a eso, por eso está en una condición simultánea, verifica, y si está la condición, es botella grande, va a la condición 1, y ejecuta la acción, empieza entonces el proceso de está en la posición, llenado, tapado, sellado y evacúa.
vuelve, perdió una botella mediana. Entonces sería el sensor 2 que lo detectó, entonces va por la acción 2, la segunda línea, y hace el mismo proceso, terminó, está ubicado de Cuba, después llega otra y llegó la pequeña. Entonces va a la botella pequeña, la condición 3. Eso es lo que quiere decir que un ciclo puede variar en la función que se cumpla. Esta es la otra, que es secuencias simultáneas. Entonces, secuencias simultáneas es que puede ser, de acuerdo a ese, en la anterior solo sigue una línea de producción y las otras quedan quietas. Pero en las empresas, en las organizaciones, no podemos perder el tiempo. Muchas veces necesitamos que el tiempo sea en tiempo real rápido. Entonces, yo puedo tener todas líneas grandes, mezcladas, pequeñas, por la misma banda transportadora. Entonces, necesito que el sistema lo direccione automáticamente. Entonces, ¿qué quiere decir? No va a esperar a que se llene la botella, no, sino es una línea por la grande, otra por la mediana, otra por la pequeña, se pueden ejecutar las tres simultáneamente o una a la vez de acuerdo al orden, con esa lógica de la orden. Ya después vienen las acciones derivadas a las funciones. Esta puede estar asociada a diferentes acciones. Entonces, por eso ahorita vimos en la representación de compuertas lógicas, vemos ahí un esquema de diagrama normalizado que equivale a una operación oro. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo una etapa 2.1, 2.2 y 2.3. ¿Qué quiere decir? La operación 2.2 me da, cuando está la 2.1 y la 2.3, genera la acción A. Entonces, es como hacer una operación O, con puerta lógica O. Tenemos acciones condicionadas. Vemos el símbolo normalizado de la operación AND. Solo da entradas si las dos son iguales. Implica eso. Entonces, si el sensor está y compara con este valor que tiene aquí, me da el siguiente paso. Si no, no continúa la acción. Y acciones retardadas. Entonces, una parte especial, es un caso particular, donde va a tener retardos. Esos retardos, ojo, que es una pregunta de la evaluación 4, los temporizadores no van en acciones, se ubican, se pregunta si el tiempo ya pasó en sensor. Pero en acción va es simplemente la configuración, active el temporizador. Pero la pregunta si el temporizador está activo no iría en sensor. Es decir, aquí hay una acción, pasan 10 segundos y aquí pregunto, ¿los 10 segundos ya transcurrieron? ¿Sí o no? Entonces va a la siguiente. Aquí entonces vemos un ejemplo. Entonces en mi EduBlog van a encontrar un espacio que dice Graphic. Recuerden, hay unos ejemplos y hay algunos que se equivocan. Entonces van a encontrar, por ejemplo, unas simulaciones en el programa Celiosoft, pero van a tener cuidado porque ahí él tiene una forma de programar el bloque de funciones y otra tiene la simbología Graphic. Algunos me presentan como si fuera bloque de funciones, como si el bloque de funciones como si fuera Graphic, y es diferente. Para Graphic debe tener esta simbología que hay acá. Entonces, para aquí, en este caso, un sistema que informe de manera auditiva a los operarios de una empresa la llegada de un camión. Entonces, tengo aquí mi camioncito, entonces tengo la etapa inicial, detecto llegada de camión, como vemos cuando vemos en carretera, que hay una plataforma donde llega el camión, él simplemente detecta la llegada, y ¿qué pasa? Enciende la alarma, espera un tiempo, unos segundos, y después de que pasan esos segundos, apaga la alarma, y ya, no detecta ninguna acción. Ese es un ejemplo básico de un brazo. Ahora vamos con las soluciones. Entonces tenemos unas actividades. Aquí que digo, opcional, porque tú puedes hacer cualquiera de las dos. La primera actividad consiste en estudio de caso, que es seleccionar un acondicionamiento de señal. ¿Y qué es el acondicionamiento de señal? Este sería como para la evaluación que está en la guía. En un invernadero es necesario controlar la temperatura con el fin de mejorar las condiciones de plantas o optimizar la producción. Pueden haber plantas, cultivos de tomate, no, yo lo voy a tener como una incubadora donde tengo cría de pollos, no importa, cualquier concepto es el mismo. El sensor tiene un rango de temperatura entre 0 y 50 grados Celsius. El transductor opera entre 4 y 20 miliamperios. Aquí ya me están dando las características técnicas. Entonces, cuando yo haga, me van a hacer una propuesta, te voy a decir, mi sensor, ¿cómo va a operar? Mira, aquí ya me está diciendo características, rango de temperatura y operación desde el parte de corriente. Pero las plantas del invernadero no pueden superar los 30 grados Celsius. Por lo anterior, al sobrepasar la temperatura máxima permitida, se encenderá una ventilador forzada como extractor del invernadero.
Aquí, ¿qué es lo que encontramos en la parte de control o automatización de procesos? Es muy útil utilizar lo que llaman los diagramas de bloques, donde aquí tenemos la primera entrada, que es la primera variable de temperatura, y aquí tenemos algo que se llama el punto suma, donde verifico la comparación de esa señal de referencia de temperatura a cuando ya está el sistema con un sensor transductor para comparar si esos dos valores son iguales y no hay error. De acuerdo a ese error es que entra al PLC y es donde yo le programo y hago la acción. Entonces, por ejemplo, dice, no puede superar los 30 grados Celsius. Entonces, si está en 30 grados Celsius, ¿qué debo hacer? Un actuador que sería un ventilador activo. Pero voy mirando en la planta, tengo otro sensor transductor que me mide temperatura y va mirando. Ah, hay 32, sigue activo el ventilador. Llegó 30, llegó 29. Ah, ya está menor. Estoy llamando a la acción que me apague el ventilador está dentro del rango. Es como un ejemplo del diagrama de Stokes. Entonces, la pregunta de la evaluación es la siguiente. Teniendo en cuenta lo anterior, consulte el material de formación, lenguajes de programación y los materiales complementarios correspondientes a esta actividad de aprendizaje para lograr el desarrollo exitoso de la evidencia. Luego de dichas consultas, analice el caso supuesto. Entonces, ¿qué vemos? Resuelva los siguientes interrogantes. Entonces, el punto 1 es 2. ¿Cuál transductor utilizaría? ¿De 0 a 16 miliamperios o 4 a 20 miliamperios? Considera el más conveniente para implementar un sistema de control. Justifique su respuesta. Y el punto es, ¿cuántos miliamperios marcará el transductor para la temperatura sensada? Entonces, aquí vamos a mostrar la solución de ese primer puntico. Listo. Entonces, de ese primer puntico que tenemos, ¿cuál es el transductor? Resulta que a nivel industrial, el protocolo que hay es convencional que se maneja es relaciones de temperatura de 4 a 20 miliamperios. Quiero que tengan algo muy presente. Este me viene de los prefijos de ingeniería. Mili, ¿qué quiere decir? Dividido entre 1000. Es decir, 0,4 amperios a 0,2 amperios. ¿Cierto? Algunos, cuando entregan la respuesta, me escriben esta M con mayúscula y la A con minúscula. A es la unidad de medida de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades de la unidad de corriente. Entonces, es un formato estándar que permite las lecturas fuera de rango en el lado inferior. Pero cuando marca 0 es porque, el transductor está dañado y es cambio. Por eso no se trabaja de 0 a 20, sino de 4 a 20 miliamperios. Ahora la segunda pregunta. ¿Cuántos miliamperios marcará el transductor si la temperatura sensada es 50 grados? Entonces aquí partimos de este concepto básico. Dice, el sensor tiene una temperatura de 0 a 50 grados, ya tengo un valor. Y de 4 a 20 miliamperios. Entonces, de acuerdo a eso, una de las formas más sencilla, básica, recuerdo un poquito de álgebra, trigonometría, cálculo, es la ecuacióncita de la recta. Donde la ecuación de la recta que me dice x final menos x inicial por pendiente más x final más x inicial, ¿cierto? Y traza la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vemos que entonces tenemos un rango de 20 a 4 miliamperios. Entonces esas serían, les voy a dar el numerito sin los mili, 20 y 4. 20 menos 4 daría 16. Multiplicado por esa m, que sería la pendiente. Entonces ya tengo m la pendiente por, que sería la pendiente, que sería el valor, la pendiente de acuerdo a la ecuación de la recta es x final menos x inicial, y final menos y inicial sobre x final menos x inicial. Y en la otra tenemos los rangos de temperatura, que es 50 a 0. Entonces divido 16 entre 20, y ese me da un valor como tal, que sería el que debo multiplicar por la variable x. Y me están diciendo que es 25 grados, entonces, ¿qué sería? Para x sería igual, entonces, 25, ese 16 dividido entre 50, ese valor lo multiplicaría por 25 grados, y le sumaría al B, que en este caso el B serían los 4 miliamperios, que le indica que no hay error. Al hacer esa operación como tal por 25 dividido entre 50, 51, 25, 2, ¿no es cierto? 2, la mitad de 16 da 8, y 8 más 4 da 12. La respuesta correcta sería 12 miliamperios. Aquí lo dejé parte porque la idea es para que ustedes lo tuvieran. Ya viene entonces la respuesta a la primera pregunta.
420 miliamperios porque sería el protocolo más usado, porque si utilizaría de 0, 0 marca error, entonces no se utiliza en la industria por eso. Y la segunda, muestro el procedimiento, hago una reglita de 3, obtengo la ecuación de la recta, hago la operación y me da 16 miliamperios. Ya tengo la solución a estas dos primeras partes de la evaluación. Ahora la segunda, elabora una propuesta de cómo debe un invernadero controlar la temperatura de manera que protege y garantice plantas de calidad. Entonces ya aquí me dice sencillamente, entonces elaboro una propuesta es yo proponer algo. Entonces, aquí, un caso, voy a coger un cultivo de fresa, voy a coger un cultivo de tomate, de frijol, el que quiera. Todas esas hojas de cultivos tienen una hoja técnica, la puedo consultar en infoagro.com o con un agrónomo como tal o en internet hoy en día. Entonces, de acuerdo a eso, se define qué grado de temperatura máximo y mínimo necesita y qué elementos utilizaré para elevar la temperatura. Aquí ya me está diciendo técnicamente, utilizaré calefactores a gas para subir la temperatura y ventiladores eléctricos para bajarla. Para la medición de la temperatura en el invernadero se encontró una opción muy robusta de temperatura, un detector, entonces voy a utilizar una termocupla que tiene un rango de operación entre menos 40 a 85 grados Celsius con salida entre 4 y 20 miliamperios. Dice, este es el modelo del sensor con una sonda RTD Omega, dio unas características técnicas. El transmisor se ajusta a la salida de 4 miliamperios, corresponde a 14 grados Celsius, y la salida de 20 miliamperios corresponde a la otra. Entonces, él ya está diciendo, si ese sensor registra una temperatura menor de 15.5 grados Celsius durante 60 segundos, empieza a funcionar el calefactor y se mantiene encendido hasta llegar a 18 grados. Si el sensor registra una temperatura mayor de 19.5 grados centígrados, se enciende de inmediato y se mantiene hasta la parte de refrigeración, el ventilador, hasta llegar a 17 grados Celsius. Aquí lo quiso colocar en 2 rangos. Lo puedo hacer también sencillo. Entonces, de acuerdo a eso que hice, de acuerdo a estas etapas, empiezo mi graph. Entonces, mi graph, ¿qué me indica? El graph, como es este que vemos acá, quiero colocar la primera simbología. Para él, como hizo su proceso simultáneo, entonces por eso colocó las 2 barritas paralelo. ¿Quién define eso? Tú quieres el que va a hacer la actividad. Si lo quieres hacer sencillo, solo coloco una línea para tomate y no más. Bueno, aquí lo he definido para 2. Entonces mira que aquí está ubicando en la entrada de sensor el rango de temperatura que siempre va a ser menor de 15 grados Celsius. Y si está activo, inicia el cronómetro, o sea, está iniciando la temperatura. Y aquí está preguntando si pasaron los 60 segundos y la temperatura, o si la temperatura es mayor. También hace un proceso simultáneo. Si está esta opción, enciende calefactor. Aquí vemos, si marqué en azul los actuadores, rojo serían los sensores. Y aquí empieza el cronómetro y aquí, de acuerdo a esto, va la etapa de salida. Si no, va a la siguiente etapa, apague el calentador y cronómetro a 0, vuelve a iniciar el proceso. No me voy por esta otra, no, la temperatura es mayor de 19 grados. Entonces va a esta etapa, que ya no está haciendo frío, sino calor, que puede afectar los cultivos. Si la temperatura es mayor, enciende el ventilador. Si la temperatura bajó, apague el ventilador y vuelve a iniciar el proceso. Entonces, este es un ejemplo básico de cómo podrían hacer. Yo lo puedo tener como una de esas opciones. Esa sería la respuesta a la evaluación 2. La siguiente actividad sería la de las rutinas, diagrama de rutinas. Entonces, este era el acondicionador de señal. Y entonces, realiza el diagrama gráfico. Ese es el punto 3. ¿Qué lo puede hacer? Si quieres, lo haces a mano y le tomas una foto. Lo hiciste a mano. Lo haces en computador. O tienes un programa que te haga el software. Entonces, ese, con lo que le hiciste, desarrolla la evidencia con la herramienta de su preferencia. Es decir, la hice a mano, la hice con un procesador de texto, la hice con un programa como tal. Y listo, esos 4 puntos. La siguiente punto es un informe de desarrollo de rutinas de control. Este es de pronto más sencillo porque no te hace preguntas, simplemente. Está la plantilla en Word,
donde muestro 5 casos para un proceso de fabricación de papas fritas. En ese proceso, ¿en qué consiste? Ubicar, de acuerdo a sus comandos, cuál de estos serían sensores y actuadores. Hubo uno que me envió mal la tarea, ¿por qué? Porque me cambió los números y me ubicó aquí, no. De acuerdo a esto que les acabo de decir, esta es la etapa inicial. Y aquí en esta puntadita, ¿qué colocaría? Sensor. Y en esta rojita, los actuadores. Entonces, miran la rutina. La primera zona, sistema que permite el paso de por arriba a la bodega. Entonces, aquí dice, se cierra puerta, no se detecta presencia, detecto presencia de persona, transcurren 10 minutos, se abre puerta. Entonces, vemos, lo primero que va a hacer, si va a detectar, primero, detecto presencia de persona, sería lo primero, ese detecto de presencia de persona sería lo que iría en este primer puntiagudo. Si se detecta, ¿qué hace? Se cierra la puerta, sería la acción. Después, ¿qué puede decir? Transcurren 10 segundos, sería la acción del sensor. Y después, ¿qué dice? La siguiente acción, se abre la puerta, ¿no es cierto? Y después verifica si no se detecta presencia. Si no se detecta, vuelve a arrancar hasta iniciar el proceso. Ya tengo mi primera rutina. La segunda, sería la zona de selección y prelavado, que permita mantener el tanque lavado. Entonces, tú que tienes que mirar de aquí cuáles serían para sensores, cuáles serían para actuadores, de acuerdo a la etapa, y simplemente lo moverías y lo ubicarías acá. Ten en cuenta, se desactiva motobomba. Si se desactiva, estoy hablando de sensor. Nivel de agua adecuado, estoy hablando de ¿qué? Una acción. Se activa motobomba. No, se desactiva y se activa motobomba, es una acción, es el motor. Nivel de agua adecuado, sería sensor que detecta presencia de agua, sensor que detecta ausencia de agua. Entonces lo primero que voy a hacer, hay ausencia de agua, ¿qué se va a hacer? Se activa la motobomba. Después, ¿qué dice? Verifico si el nivel es adecuado, el tercero. Ya después, ¿qué hago? Si el nivel es adecuado, se desactiva motobomba. La última, el sensor detecta ausencia de agua y vuelve a arrancar. La otra rutina, la tercera, para una zona de banda transportadora. Ubique de acuerdo al cuadro, aquí hay 4. Se desactiva motor. Entonces esta es una acción. Se activa motor, es una acción. Detecta peso, es un sensor. Detecta poco peso, es un sensor. Entonces, ¿qué debe hacer? Si detecta poco peso, ¿qué debe hacer? Se activa motor de banda transportadora. Y después, ¿qué digo? Si detecta peso, desactiva el motor de banda transportadora. Tú debes de jugar aquí con Juan Baile. Ya viene la cuarta y quinta rutina. Una es para la zona de pelado. Vas a jugar con lo mismo. En una estaría esta ausencia de papas, sensor. Activa máquina peladora, es un actuador. Se activa válvula, es un actuador. Se desactiva máquina peladora, es actuador. Detecta presencia, sensor. Se desactiva válvula. Y ya tú te deben los sensores, el que dice detecta o ausencia, en qué orden iría y nosotros nos ubicaríamos acá. Y en la última zona de pelado, ubique el cuadro de texto en el lugar correspondiente, se desactiva máquina de corte. Máquina de corte, acción, motor. Ausencia de papa, sensor. Detecta presencia en movimiento, sensor. Se activa máquina de corte, actuador. Entonces jugar. ¿En cuál iría primero? Dirá, si fuera ausencia de papas, entonces, ¿qué haría? Se activa máquina de corte, que después se detecta presencia de papa en movimiento, entonces se desactiva máquina de corte. Ya con eso es que jugarías ahí. Y esas serían, de acuerdo a las actividades. Ya vamos a sesión de preguntas. Quiero saber los presentes si tienen alguna pregunta. Todavía no he visto que hayan escrito en el chat. Davidson tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes, profe. Profe, mi pregunta es, bueno, la verdad es que esto se trata de ejercicios y la ventaja que tenemos es ejercitar para poder cantar de manera práctica esto. Sin embargo, pregunto, profe, simuladores, ¿qué simuladores nos recomienda para realizar estos ejercicios? No, si tú quieres simular, te tocaría el tiempo de mirar el manual de eso. Y hoy dejé en la sección de tutoriales, estoy diciendo el Seriosoft o el Codesys, que son versiones libres, gratuitas, que tienen licencia del proveedor, que te tocaría cacharrear, pero te gastaría tiempo.
Sí, profe, independiente al tiempo, la verdad que pues toca cacharrearlo, porque la mejor manera de hacerlo es, para mi Sí, concepto, es uno estar cacharreando eso y si hay esos simuladores mucho mejores, a lo que uno tiene a la mano, al alcance. Entonces, sí. la verdad La otra opción es que tú tienes el Cloud Blast, el laboratorio del SENA de Cloud Blast, que entras por ahí con tus credenciales del SENA, miras en la parte de automatización, creo que tiene también una opción de Grabset, que te tocaría cacharrearlo y pues también jugar con eso. por favor, me colabora con los nombres que no Se dice. llama Cloud Labs. Cuando tú entras a la primera parte de la sesión, ahí aparece Cloud Labs. Cloud como de nube y Labs de laboratorio. Y ahí te Listo, aparece. profe. Otra pregunta. Yo tengo a mi alcance unos Arduinos. El ¿De qué Arduino es manera? otra tecnología diferente, no es para Sí. PLC. Y se programan con otra lógica de programación. Ah, bueno, listo. Los Arduinos son sistemas embebidos, microcontrolados. Este es para PLC. Un Arduino no se programa con Grabset. Los PLC sí. Es todo. Correcto. Bueno, muy bien. Gracias, profe. Muy amable. ¿Listo? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Si no hay más preguntas, ya que ahorita a las 3 arrancó la otra sesión en línea con el grupo de PLC, entonces les agradezco su participación, doy por terminada la sesión, espero que continúen, recuerden, entonces ya se dieron como las soluciones de las actividades que van a hacer. Les agradezco la participación, voy a parar entonces la grabación y muchas gracias por su participación.